Bueno, primero tengo que agradecer al comité organizador, ¿cierto? A Dino y a Marcelo, que me permitieron conversar con ustedes este tema. Y por otro lado también a Darwin Acuña y a César Pedreros, que mucho del material que les voy a presentar se basa en sus estudios, en sus presentaciones. Así que vaya para ellos mi sincero agradecimiento, ¿ya? Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Me permiten compartir la pantalla? Me parece que ahí está. Ahí sí, me parece que está ahí. Está bien, perfecto, gracias Alberto. Bueno, se me encargó hablar del tema de injuria por inhalación de humo. La verdad que mucho recordando lo que están hablando los conceptos del doctor Muñoz, el doctor Fuente, por ejemplo, uno también podría tener el concepto del suero fisiológico, ¿cierto? Que la verdad es que no tiene nada fisiológico y la verdad es que es un suero salino. Al igual que como dijo mi profesor Muñoz, ¿cierto? No es una quemadura grave, sino que es una insuficiencia dérmica con una falla orgánica múltiple, ¿no? Bueno, en este caso algo parecido. El tema de la injuria por inhalación por humo siempre se ha conocido como quemadura de vía aérea, pero lo que menos tiene es quemadura. Y eso es lo que voy a tratar un poco de explicarle, y ojalá podamos después discutir en los tratamientos respecto a este tema y quitar ese concepto en el fondo, el concepto de quemadura. Porque la verdad es que es mucho más que una quemadura, hay problemas sistémicos, hay intoxicaciones, etcétera, que están relacionadas y eso lo vamos a tratar de explicar. ¿Ok? Bueno, como le explicaba así sucintamente, vamos a hablar de generalidades de esta injuria por inhalación, fisiopatología, diagnóstico y manejo. Posteriormente, estamos hablando de la injuria por humo, entonces evidentemente tengo que hablar qué es lo que es el humo, porque si no, no vamos a entender de cuál es el concepto. Entonces, el humo se define para estos casos como una mezcla de vapores, partículas sólidas, ¿cierto? Que pueden ser de menos 10 micras, menos 5 micras, hay diferentes tipos, y gases tóxicos e irritantes, que se van a producir producto de la ignición de un material combustible. En este caso, ¿cierto? Hay diferentes tipos que los vamos a revisar. La composición de este humo va a depender del material que esté en ignición, de la temperatura que alcance, de la presencia o no de oxígeno y cuán rápido sea la combustión. De ahí tenemos que, por ejemplo, en un incendio común, por ejemplo, se alcanzan hasta 400 grados, pero, por ejemplo, cuando se hace ignición, por ejemplo, de gasolina con algún acelerante, se llega a más de 1000 grados. Y también va a depender de eso la calidad o la composición de ese humo, la cantidad de tóxicos que va a tener. Y además las partículas y su hidrosolubilidad van a tener que ver con el daño que produce, si es en la vía aérea superior o más distal. ¿Ok? Bueno, así como les explico, existen diferentes carburantes que probablemente en el tiempo han ido aumentando porque han ido aumentando los productos plásticos. En general, en las casas, ¿cierto? En los automóviles, la verdad que una cantidad de elementos plásticos, de poliuretano, etcétera, que en el fondo están produciendo tóxicos que antes no existían. Por ejemplo, ahí se hace una lista que, por ejemplo, cuando tenemos seda, nylon, lana, poliuretano, etcétera, cosas plásticas en general, y se incendia, se produce ácido cianídrico, que es cianuro en la práctica, y por eso es importante considerarlo, y lo vamos a ver después. Cuando lo más conocido, ¿cierto?, que nosotros vemos es el monóxido de carbono, ¿cierto?, que por la combustión incompleta, en presencia de falta de oxígeno, de madera, carbono y combustible, ¿cierto?, etcétera. El fosgeno, que es básicamente un poco más extraño, ¿cierto?, que tiene que ver
con estos solventes, removedores de pintura. El amoníaco, que viene de la ignición, ¿cierto?, de resina de melanina, nylon, también es del poliuretano, y el cloruro de hidrógeno, que lo podemos ver en las casas, por ejemplo, cuando se usa el PVC, las cañerías, ¿cierto?, y que se están incendiando. Ahora, dentro de estos gases, lo más importante, el ácido cianhídrico y el monóxido de carbono, los primeros dos, porque esos son los que finalmente van a generar un problema bastante complejo, que es la intoxicación sistémica por estos dos tóxicos. Bueno, en el Gran Quemado, como en realidad el falla orgánica, ¿cierto?, como decía nuestro doctor Muñoz, ¿cierto?, la falla orgánica múltiple, hay dos vías GES, hay una guía GES antigua y una del 2016, creo que es la última, donde habla del paciente gran quemado. Y gran quemado se define como un paciente que tiene un índice mayor a 70 puntos. También ahí habla, ¿cierto?, que tiene una quemadura B mayor del 20% de superficie, o que si es una persona mayor de 60 años, solamente basta que tenga 10%, y ahí se define como que tenga lesión de la vía aérea. No dice quemadura vía aérea, no habla del humo ni nada, sino que solamente lesión de la vía aérea. Pero ya en ese contexto nosotros entramos en gran quemado. O sea, lo que les quiero explicar es que para entrar en un gran quemado no necesitamos tener quemaduras externas de la piel importantes. Basta con tener la sospecha de la lesión inhalatoria. Las quemaduras eléctricas, los politraumatizados y los otros pacientes con patologías también se consideran gran quemado. El índice Garcés, ¿cierto?, que ustedes lo conocen, y como se hizo al principio, eso también un recordatorio al doctor, tiene que ver un poco más que nada con la superficie corporal quemada y es algo externo en la práctica. Y según esto, ¿cierto?, nos clasificamos en unos diferentes grados de lesión, siendo que existe el hecho de que cuando no considera esto la injuria inhalatoria, todo esto, pero se considera que cuando tiene injuria inhalatoria ya pasa a ser grave, crítico o con sobriedad excepcional, o sea, ya se encuentra sobre los 70 puntos en forma inmediata. Ahora, vamos a las generalidades de la injuria inhalatoria por humo. Es importante porque es muy frecuente, sin embargo no hay mucho estudio al respecto. Se dice que el 40-50% de los adultos quemados graves, según la definición de Garcés, ¿cierto?, tienen injuria inhalatoria. Además, la presencia de la injuria inhalatoria se asocia a una alta mortalidad, un 40% en pacientes jóvenes, que aquí se definió menos de 60 años, y un 100% en adultos mayores de 60 años. O sea, cuando está presente, la verdad es que la injuria inhalatoria tiene un efecto de una mortalidad extrema. Y esto es importante, puede o no asociarse a la presencia de quemadura en la cara o en el cuerpo del paciente. En general sí, porque se da dentro, ¿cierto?, de una quemadura que ocurre, por ejemplo, dentro de una casa, se está incendiando, no puede salir, ¿cierto?, está lleno de humo, y en general tiene quemaduras, pero no necesariamente están asociadas. Y el concepto, ¿cierto?, como viéndolo del fisiológico, no es una quemadura vía aérea, es una injuria producto de los gases tóxicos que se están produciendo. La fisiopatología de esta injuria, ¿cierto?, se ha dividido en la parte práctica para poder entenderla en tres zonas: una zona supraglótica, una zona traqueobronquial y propiamente el parénquima. Los mecanismos son diferentes. En la zona supraglótica, que es la parte de la vía aérea superior, lengua, ¿cierto?, la boca y la parte superior, ¿cierto?, de la faringe, sí puede haber quemadura. Es la única parte donde puede existir quemadura. Rara vez existe quemadura, pero ¿por qué? Porque esa zona está muy irrigada y en general no se da mucho que exista quemadura en esa zona. Y el grado de quemadura va a depender de varios factores, y son importantes estos factores porque son los que nosotros tenemos que rescatar posteriormente de la anamnesis. Por ejemplo, tipo de gas inhalado, ¿cierto? La temperatura a la que llegó, si el lugar estaba cerrado, cuánto estuvo, si el paciente es añoso, cómo es su estado nutricional, compromiso de conciencia. Ahora, de esto lo más importante es el tiempo de exposición y el compromiso de conciencia. Eso se ha visto que en general tiene mucho que ver con la presencia de injuria inhalatoria por humo. Y eso tenemos que consultárselo a los rescatantes, a las personas del SAMU, a los enfermeros de la urgencia, ¿cierto? Porque a nosotros nos llega muchas veces el paciente a la UCI y no hemos tenido la posibilidad de saber esa anamnesis. Esa anamnesis tiene que ser dirigida. Ahora, ¿qué nosotros vemos en la UCI cuando llega el paciente? Es que está edematoso. Puede tener edema en la lengua, puede tener edema en la epiglotis, etc. Por eso es importante hacer un tratamiento precoz de la vía aérea para evitarse en el fondo que posteriormente nos encontremos con una vía aérea completamente obstruida y con un paciente que no tenemos cómo manejarlo. Como decía el colega recién, tiene que ver mucho también esto de la reposición juiciosa de volumen, porque si uno coloca mucho volumen, inmediatamente a las pocas horas se va a encontrar con una vía aérea que está edematosa, y eso va a complicar el manejo posterior, ¿cierto?, de la vía aérea.
En la parte traqueobronquial, nosotros vamos a tener una lesión química por el humo. Acá no estamos hablando de temperatura, no estamos hablando de quemadura. Aquí hay una lesión química que tiene que ver por los mismos elementos que les mostré anteriormente. Hay necrosis del epitelio, alteración del movimiento ciliar, y se producen unos moldes obstructivos. Se producen moldes de un material que obstruye los bronquios. Es un material que se tiene que retirar posteriormente con fibrobroncoscopía. Y eso es una lesión obstructiva que se produce por el daño al epitelio producto del gas. Y además hay un efecto de broncoconstricción, que los gases tóxicos pueden producir esto, como por ejemplo ahí se habla de los hidrosolubles como el amoníaco y el cloro, que pueden producir una broncoconstricción bastante severa, y por eso dentro del tratamiento también se incluye el uso de beta-agonistas. Si sumamos la lesión química, donde hay obstrucción por elementos físicos, ¿cierto?, más la broncoconstricción, tenemos un problema, porque el paciente, aunque lo tenemos intubado, no lo vamos a poder ventilar con facilidad. Y en el parénquima, los mismos gases que estaba hablando, ¿cierto?, cuando tienen partículas pequeñas, ¿cierto?, como todos los que están ahí, el dióxido sulfuroso, los aldehídos, cianuro, etcétera, producen un daño al alveolo, y además dañan el surfactante. Entonces también se produce una atelectasia, producto de esta intoxicación, podríamos decir, ¿cierto?, por los humos que están llenos de gases tóxicos. Y además es algo muy importante que la verdad es que no es muy conocido, que todo este proceso genera un aumento muy importante, más de 20 a 30 veces el flujo pulmonar. Y eso genera que exista o se genere un CHAN, porque vamos a tener zonas que no tienen ventilación, producto de lo que le explicaba, la broncoconstricción más la obstrucción por los elementos estos de lesión del parénquima, más el hecho de que tenemos zonas que van a estar con hiperflujo. Por lo tanto, vamos a tener una alteración BQ gigantesca, y eso nos va a llevar a un CHAN que nos va a empeorar más la condición de oxigenación del individuo. Si ya teníamos problemas obstructivos, broncoconstrictivos, ahora vamos a tener problemas de CHAN por esta de relación BQ que existe. Lo más importante para el diagnóstico de la injuria inhalatoria es el diagnóstico clínico. Si bien existen varios exámenes aquí que los voy a nombrar, pero la verdad es que lo más importante es la historia que cuenta los familiares, las personas que van a rescatar, etcétera, porque cuentan la historia de lo que ocurrió. Mire, ocurrió en una casa, estaba encerrada, una señora de edad, no podía salir, estaba inconsciente cuando la fueron a buscar, y obviamente había humo en el sitio de accidente. Entonces ya hay una sospecha. Luego, si es que la persona llega con pérdida de conciencia, otro factor, bajo el efecto alcohol, droga o algún psicofármaco. Y en el examen físico, lo que nosotros habitualmente lo que buscamos, ¿cierto? Si es que el paciente puede hablar, si tiene disfonía, si tiene los pelitos de la nariz, las vibrisas quemadas, ¿cierto? Si tiene sibilancia, estruyor al examen físico. Y lo que se recomienda en ese momento, si se puede, hacer una laringoscopía directa con el paciente, con una mínima sedación, ¿cierto? Y ver si tiene eritema o edema de la epiglotis, de la boca, ¿cierto? Ver si tiene... Y ojalá ver si es que tuviera esputo carbonáceo, que es como patognomónico, pero en general no se encuentra. Y con eso uno ya tiene una idea de que tiene un diagnóstico presuntivo de injuria inhalatoria. La fibrobroncoscopía no se recomienda realizar desde el principio, porque la verdad es que en todos los estudios que por lo menos revisé no aparecía como de diagnóstico inicial, pero sí de manejo posterior para sacar esos tapones que les explicaba. La radiografía de tórax puede ser normal, así que tampoco aporta mucho. Si es anormal, por supuesto sirve, pero en general es normal. Los gases sanguíneos, por supuesto, muy importante para decir que hay hipoxemia, y un factor muy importante es tomarle a los pacientes el nivel de carboxiemoglobina, que vamos a ver que en general no lo estamos tomando. Por lo menos en nuestro hospital no tiene implementada la técnica. Esto es de la guía de Hess, que nos habla, ¿cierto?, de cuándo sospechar la injuria inhalatoria. Aquí habla de lesión, a todo esto, dice lesión de vía aérea. Bueno, lo mismo que estuvimos hablando recién, que son básicamente, si ustedes los ven, elementos de la anamnesis, ¿ah? Que la presencia del humo, si hubo autoagresión, si es más frecuente, por ejemplo, en hombres que están con depresión, que bajo el efecto del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos a manejar este paciente? Aquí existe también una división que los vamos a dividir, ¿cierto?, en el manejo, cómo manejamos la vía aérea superior, cómo manejamos la vía inferior, y el manejo sistémico considerando las intoxicaciones. En la vía aérea superior, lo que uno tiene que hacer cuando llega el paciente es hacerle una laringoscopía directa para ver inmediatamente si tiene que intubarlo en el momento o lo puede hacer diferido. Ahí se dice, bueno, va a depender de la condición del paciente, si está despierto, si está consciente,
puede que no sea necesario intubarlo inmediatamente, pero siempre hay que considerar que las primeras 3-4 horas van a ser muy importantes para definir el pronóstico después. La verdad es que en general uno cuando tiene todos los elementos que le hemos dicho lo intubado inmediatamente porque es más seguro tener un paciente intubado que estar observándolo posteriormente hasta que se complique. Y obviamente un tubo grande, ¿cierto? No como los tubos de anestesia que uno habitualmente ocupa, sino que un tubo de UCI, de 8,5 o 9, para poder pasarle después el fibro para poder hacer el aseo. Esto también se describe, ¿cierto?, como manejo en la UCI, aseo de la cavidad oral con clorhexidina, semisentado, la aspiración de secreciones, reposición de volumen. Todo esto es lo que le llaman los tratamientos en bunch, o sea, en general para evitar lo que es infección, neumonía, aspirativa, etc. En el tranquibronquio, lo que está comprobado son el uso de broncodilatadores en forma permanente, beta agonista, porque mejora la PAFI, disminuye la presión de vía aérea y disminuye el CHAN. Y la heparina nebulizada. Esto porque estos tapones obstructivos, ¿cierto?, de alguna forma están con leucocitos y una serie de elementos que la heparina puede servir como para poder disolverlo. Entonces, se manejan con estos dos fármacos. Y en el parénquima, algo que ya más o menos se ha conversado, que es la ventilación protectora. Bajo volumen, un driving menor de 15, PIB óptimo, y eventualmente el prono. En el fondo, tener un tratamiento que es el que se ocupa en general en todos los pacientes con distrés, que es la ventilación protectora para evitar el daño por cizallamiento. En el manejo sistémico, ¿cierto?, lo que está comprobado absolutamente es que no se tiene que usar corticoides, ni tampoco antibióticos empíricos. Los corticoides solamente tienen indicación cuando uno tiene una broncoconstricción severa, pero en general no se recomiendan de inicio, ninguna de las dos cosas. Como le explicaba, reanimación de volumen, lo mismo que se conversó recién con el colega, el manejo quirúrgico precoz de la quemadura, ¿cierto? Sobre todo las quemaduras que son circulares y que disminuyen la compliance tóraco-abdominal. Y aquí vamos a hablar, para terminar, con dos temas importantes que yo creo que son, por lo menos, me parece, ¿cierto? Ahí en la discusión se podrá ver, no son muy considerados y en general parece que se nos pasaron un poco de más, como que no lo estamos diagnosticando. El manejo de la intoxicación con monóxido de carbono y el manejo de la intoxicación con cianuro. No es cianuro propiamente tal como el que están utilizando algunas personas, ¿cierto?, para efectos, ¿cierto?, de autoeliminación, sino que es el ácido cianhídrico que se produce por la ignición de los elementos plásticos, como les explicaba. Cuando hay una asfixia por inhalación de humo, hay un mecanismo multifactorial. Esta disminución del transporte de oxígeno, porque se va a formar la carboxihemoglobina, que es 200 veces, ¿cierto? El monóxido de carbono es 200 veces más, la hemoglobina tiene 200 veces más capacidad de tener la unión, ¿cierto? Y por lo tanto desplaza el oxígeno. Se inhibe la respiración celular. Es un efecto tóxico directo principalmente del ácido cianhídrico, que lo que genera finalmente es una anoxia anóxica, no se produce la cadena de electrones, ¿cierto?, de la cadena respiratoria se elimina. Hay depresión respiratoria central por el efecto de los gases a nivel del cerebro, obstrucción de la vía aérea, por lo mismo que estamos explicando, por restricción y los efectos del hollín por los tapones. Y algo importante también es la disminución del porcentaje de oxígeno inspirado. Ahí se dice que cuando hay un incendio, el porcentaje normal de oxígeno en el ambiente es de 21%, pero puede llegar a niveles muy bajos, 10% o menos, cuando está un incendio activo, porque el incendio consume el oxígeno de la habitación. ¿Cómo uno hace el diagnóstico de la intoxicación por monóxido? La verdad es que tiene que hacerlo cuando ocurre un incendio. Llega un paciente, quemadura, sospecha clínica, ¿cierto? Hay humo, está encerrado, lo mismo que estábamos conversando. Y algo importante para poder definir es que la saturometría no nos sirve para diagnosticar la intoxicación con monóxido, porque como lo vamos a ver, el espectro de absorción del monóxido de carbono versus la hemoglobina oxigenada es el mismo. Absorben la luz en la misma longitud de onda, por lo tanto podemos poner un saturómetro, nos va a marcar que está saturando 95% y nosotros vamos a pensar que está bien. Y por eso creo que nosotros no lo diagnosticamos correctamente, porque para poder diagnosticarlo correctamente, aparte de cierto de la sospecha clínica, deberíamos tomarle gases sanguíneos y el nivel de carboxihemoglobina. Aquí, un poco, ¿cierto?, para explicar cómo funciona el oxímetro, ¿cierto?, que es un aparato ya más o menos antiguo, que se usa mucho en la UCI y anestesia, en la cual tenemos dos emisiones de luz a 660 y 940 nanómetros, el espectro de absorción,
de la hemoglobina oxigenada versus la no oxigenada es la que da la diferencia y con lo cual nosotros podemos saber desde el 85% en adelante hasta el 100% si efectivamente la persona está saturando correctamente, pero como vemos en el gráfico inferior del lado derecho, la longitud de onda en la cual capta la hemoglobina, la carboxihemoglobina y la hemoglobina oxigenada es muy similar, entre los 550 y 600 nanómetros. Por lo tanto, el saturómetro que nosotros ocupamos habitualmente no nos sirve para poder definir si la persona está con intoxicación o no, y nos puede llevar error. Nos puede salir que la persona está normal y la verdad es que no lo está. A todo esto, con toda esta conversación, ¿cierto? Para poder saber si en nuestro hospital teníamos disponible la carboxihemoglobina, nos dimos cuenta que no. Fui al laboratorio, nos mostraron el equipo, el COVAS 221, y efectivamente, si ustedes ven ahí en el gráfico, o sea, en la fotografía, nosotros no tenemos medición de carboxihemoglobina. Y nunca se ha tomado, porque no existe el elemento. Entonces, a raíz de la conversación, nuestro laboratorio ahora va a implementar esto y vamos a tratar de utilizarlo en los pacientes que lleguen con quemaduras, ¿cierto?, graves. Cuando hay intoxicación por CO2 vamos a tener diferentes cuadros clínicos dependiendo del porcentaje en el fondo de carboxihemoglobina versus la hemoglobina oxigenada que tenga la sangre. Y ahí tenemos intoxicaciones leves, con menos de 20% respecto a lo general, entre 20 y 40 y más de 40. Tenemos diferentes síntomas, hay síntomas leves, ¿cierto? Cefalea, náuseas, vómitos, o otros en lo moderado, ¿cierto?, más graves, y finalmente lo severo, que probablemente lo que va a encontrar en la injuria inhalatoria, cuando existe atrapamiento, ¿cierto?, en un lugar, por ejemplo, un incendio dentro de un vehículo, el paciente va a llegar en coma con síntomas cardiológicos como arritmia, isquemia, infarto, etc. Y bueno, obviamente lo que se tiene que hacer, aparte del manejo de la vía aérea, es todo un control del soporte vital, y se habla de usar oxígeno hiperbárico, que en el fondo es bastante complejo. Esto yo estuve conversando con personas de la Mutual, específicamente con Darwin, me decía que es muy complejo porque cuando el paciente está intubado y todo lo demás, es muy difícil mover un paciente a una cámara hiperbárica. Bueno, y respecto a lo último, la intoxicación por cianuro. Como le explicaba, es por ácido cianhídrico, no es el cianuro que se consume, sino que se aspira producto de la ignición del humo de los plásticos, los polietilenos. Hay que sospecharlo, ¿cierto?, cuando hay incendio en presencia de plástico o poliuretano, por ejemplo, los automóviles que tienen toda una tecnología, ¿cierto?, y es puro plástico en general la parte interna. Como no vamos a poder saber los niveles de cianuro, porque a todo esto investigando, la verdad es que en nuestro hospital nunca ha tomado niveles de cianuro, y solamente creo que lo toman en el ISP, y la verdad es que no hay forma de tomarlo así con facilidad en el momento de la urgencia. Hay que sospecharlo en forma indirecta. Uno, por la clínica, porque por ejemplo viene un incendio de un automóvil, por ejemplo, o en una fábrica de plástico, ¿cierto?, que nosotros tenemos acá en la Sofri, etcétera. Perfecto, ahí ya hay que sospechar que tiene intoxicación. Y la carboxihemoglobina mayor a 20%. Esto se ha visto en varios estudios que cuando hay carboxihemoglobina, o sea, intoxicación con monóxido de carbono con una gran cantidad de carboxihemoglobina, un gran porcentaje está también asociado a cianuro. Cuando existe hiperlactacidemia, con un lactato de mayor de 10 milimol litro, nosotros tenemos o sea, el valor normal es hasta 2 milimol. Cuando está más de 10, ya suponemos que hay algo que ocurre en la cadena respiratoria mitocondrial. Un paciente que llega con un lactato alto, de inicio, ya hay que empezar a sospechar que pudiera estar intoxicado. Y una perfusión, entre comillas, de lujo, porque si bien el oxígeno está, no está siendo ocupado, porque la mitocondria no es capaz de procesarlo. Lo que le expliqué ahí, ¿cierto? Hay una inhibición de la fosforilación oxidativa, donde se ve la flecha roja, ¿cierto? El ácido, hay varios elementos ahí, pero principalmente el cianuro, inhibe el citocromo, me parece que el P450, en el fondo inhibe el paso de electrones al NADPH, y lo que genera finalmente es que no hay entrega de ATP, y por eso se producen todos los problemas posteriores, ¿cierto? Con paro, ¿cómo se llama?, coma, etcétera, porque ningún órgano funciona. Los niveles de cianuro se pueden medir en la sangre. Ahora, existen estos niveles, ¿cierto?, que son bastante pequeños, y cuando existen estos niveles uno habla, ¿cierto?, de los síntomas aproximadamente que tiene. Ahora, lo extraño de esto es que las personas pueden tener nivel de cianuro normalmente. Las personas fumadoras, por ejemplo, que fuman, ojalá ninguno de ustedes fume, ¿cierto?, pero tienen cianuro en forma habitual, igual monóxido. Pero estos niveles más altos que están dados por la intoxicación, en el fondo nos van a llevar a
síntomas bien inespecíficos, porque son bastante parecidos a los del monóxido y bastante parecidos en general a lo que pudiera ser un politraumatizado, una sepsia. Así que por eso también os digo que se nos puede pasar de más esta intoxicación. Los niveles de lactato, como les expliqué, porque se asocian, ¿cierto?, a la impedimento del uso del oxígeno a nivel mitocondrial, y la acidosis metabólica, ¿cierto?, que también se asocia a lo mismo. Para la intoxicación por cianuro existen varios tratamientos. Existen antídotos, ¿cierto? Como lo más importante, el oxígeno al 100%, al igual que en el uso del monóxido de carbono, oxígeno al 100% que tiene que mantenerse por lo menos 24 horas. Respecto a los antídotos del cianuro, existen diferentes formas de tratarla. Las dos primeras que están ahí, que son el nitrito de amilo sódico y el trisulfato en general, no se recomiendan en los pacientes que se intoxican por ácido cianhídrico, porque ellos producen también un problema en la utilización del oxígeno. El nitrito de amilo, ¿cierto?, es por un tema de producir metahemoglobinemia, que en el fondo la metahemoglobinemia capta el cianuro, pero a su vez produce menor utilización del oxígeno. El tiosulfato es un fármaco dador de azufre que produce que una enzima del hígado, que se llama rodanasa, produzca, ¿cierto?, un elemento con el cianuro en forma inactivo y lo bota por la vía urinaria. Y lo que está indicado, en este caso, en el caso de la injuria inhalatoria por humo con intoxicación secundaria, es la hidroxicolamina, que se llama cianokit, que es un elemento que nosotros no tenemos a todo esto en el hospital, porque descubrimos que no había en Arica, en Antofagasta, ni en las clínicas, y la única parte que existe en el norte es en las mineras. ¿Y por qué? Porque ellos trabajan con el cianuro como elemento para sus elementos metálicos, ¿cierto?, para producción, ¿cierto?, en la industria. Ellos tienen disponible el cianokit, es un elemento caro, pero que con una dosis única de 5 gramos en 15 minutos tiene un efecto absolutamente instantáneo para revertir la intoxicación. Así que en general, bueno, se ocupa en muchas partes. Nosotros no lo disponemos y por lo que investigué tampoco está disponible en el país. Quizás en los hospitales públicos me refiero, no sé si en las partes privadas. Este es el cianokit, ¿cierto? Que es básicamente vitamina B12 que viene en una dosis gigantesca. Cuando uno usa vitamina B12 tiene una cantidad muy pequeña. Equivale aproximadamente a 250 ampollas de vitamina B12 colocadas de una pura vez. Así que este es el material que nosotros ojalá lo pudiéramos tener disponible, ¿cierto? En caso, digamos, que tuviéramos que requerirlo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que quería explicarles. Yo principalmente lo que quería decirles es que, al igual como mis colegas hablaron, ¿cierto?, de los conceptos, yo creo que hay un concepto aquí, el que quiero dejarles el más importante, que no es una quemadura de la vía aérea, es una injuria inhalatoria por humo, que es mucho más compleja, que no solamente tiene factores que tienen que ver con la quemadura, ¿cierto?, de la vía aérea superior, sino que también tiene efectos sistémicos, que tienen que ver con interacción con algunos elementos químicos, y además con elementos que tienen que ver con la fisiología misma pulmonar, como el problema del hiperflujo, el problema de la broncoconstricción, etc. O sea, es un cuadro bastante más complejo y que requiere un manejo en la unidad de cuidado intensivo. Eso es lo que le quería decir. Muchas gracias desde nuestro hospital de Iquique.